Yo sé que cuando se trata de habilidades psíquicas genera mucha curiosidad el lugar al que podemos llegar, pero ya creo que en este punto hemos entendido que las habilidades psíquicas, más allá de ver pues fenómenos extraordinarios o situaciones, energías extrasensoriales, se trata más bien de desarrollar la clarividencia y la capacidad de ver claramente, ver las cosas como son. También creo que en este punto nos hemos dado cuenta de que nuestro mayor obstáculo y el que no nos permite no solo desarrollar, sino recuperar, sería más bien la palabra, recuperar las habilidades psíquicas que siempre han estado en nuestro corazón, pues es la mente. La mente que nos llena de muchos sesgos importantes. Y también creo que en este punto se han dado cuenta de que las habilidades psíquicas sin un propósito son exageradamente aburridas, porque además requieren de un nivel de concentración muy profundo que es difícil alcanzar en el ritmo de vida en el que estamos. Difícil, digo, no imposible, ¿no? De eso se trata y eso es lo que hemos estado trabajando. Sin embargo, quiero que entiendan que a nuestra práctica de recuperar estas habilidades psíquicas había algo que le estaba faltando y era algo bien importante. Las habilidades psíquicas por ver qué hay dentro de una caja, por percibir colores, de nuevo, son muy aburridas porque no tienen un propósito real. Y así funciona también un poco la vida. Hay cosas que uno hace y que se sienten muy aburridas, y en general siempre que uno se aburre haciendo algo es porque no le encuentra un propósito real y un propósito que llene el corazón. A veces trabajamos porque toca, a veces hacemos las cosas pues porque toca, pero no porque realmente y en nuestro corazón podamos decir como, oh wow, esto es algo que realmente me está aportando a mi vida. Esta fase de habilidades psíquicas, la que acabamos de pasar y que hoy me alegra mucho poder decirles que se acabó la tortura, es bien complicada porque muchas veces, o sea, tiene varias aristas y varias formas de verlo. La primera es que cuando hay muchas expectativas de que algo pase, el ego sufre mucho. Hay uno que otro que me alegra mucho, que logra tomar las cosas con calma y se deja sorprender de lo que pase o de lo que no pase. Pero en general la tolerancia a la frustración es algo que podemos medir muy fácilmente en este periodo del entrenamiento. La concentración es muy aburrida. Yo lo sé. Pero ¿qué les puedo decir? Es el camino. La concentración es muy aburrida. Hacer lo mismo durante varios días también es muy aburrido. Pero todo eso tiene un propósito, o sea, es decir, todo eso tiene gozo en la mitad, en la medida en la que haya un propósito. Y con eso pasa, de nuevo, pasa en todo en la vida. Yo amo mi trabajo, pero les puedo decir que hay cosas de mi trabajo que me aburren profundamente y que no quiero hacer, y legítimamente no me gusta hacerlo, pero lo hago y lo hago feliz y lo hago con amor y lo hago con cariño porque hay un propósito, y el propósito son ustedes. El propósito es difundir un mensaje, el propósito es ayudarlos a que ustedes estén bien, sientan emociones lindas en el corazón, en el alma, ¿cierto? Pero también debo decirles que si no tuviera ese propósito sería muy difícil, y es por eso que muchas veces las personas hacen su trabajo y probablemente lo hacen bien y puede que ganen un montón de plata, pero hay algo en la mitad que se está quedando y hay algo que no termina de cuajar y que no termina de encajar, y hay cosas que no terminan como que de sentirse pues realmente bien o fructíferas en la vida. Lo mismo pasa con las habilidades psíquicas. Yo les voy a decir una cosa, pues a mí que me importa ver colores con los ojos cerrados, o que me importa saber lo que hay en una caja. Quiero que se den cuenta que este ejercicio es muy poderoso porque se da uno cuenta de que uno lo está haciendo es como por ego, o por decir, oh, sí, yo sí puedo y tú no puedes, oh, yo estoy en un nivel superior espiritual. Y pues no, de nuevo, tiene que haber un propósito. El ejercicio del huevo, el ejercicio de la caja, tenía el único propósito de desesperarlos, básicamente. Y que se den cuenta que nada es fácil. Nada es fácil, y por eso hay que tener una intención real de corazón.
Cuando duramos muchos días tratando de ver, tratando de visualizar lo que había dentro de una caja que finalmente estaba vacía y que finalmente no tenía nada, la lección detrás de ese ejercicio era la emoción, y siempre lo es. Hoy vamos a cambiar radicalmente y dramáticamente el enfoque de nuestras prácticas. Suena cliché, y es cliché porque es verdad. pero el camino y el proceso es mucho más importante que el resultado. Yo necesito que ustedes empiecen a entender que todo lo que pasa en la vida y todo lo que uno hace es una práctica espiritual y es una enseñanza para nosotros. Y la forma de aprender de cada una de las cosas que hacemos y que estamos haciendo aquí en el entrenamiento es visualizando muy bien la emoción que tenemos al hacer cualquier ejercicio, no el resultado. No es si veo o no veo, sino es lo que siento, sino es la observación muy concentrada, muy precisa, muy clara, muy concisa de lo que estoy sintiendo en ese momento. A ver, de nuevo, no les sirve de nada ver lo que hay dentro de una caja sin abrirla. Finalmente la pueden abrir y pueden ver. ¿Me entienden? Finalmente tienen los ojos para ver. Eso, todo tiene una razón de ser, ¿sí? Entonces pareciera, y es lo chistoso y paradójico de estas prácticas, que cuando uno entiende el trasfondo y cuando uno llega a esta parte del entrenamiento, pues uno puede llegar a sentirse como un huevón. Pues sí, o sea, la caja, y uno se concentra, y es que vean que la lección está también en eso. Entonces yo tengo una caja, me concentro, trato de ver, me desespero, digo, tengo que ver lo que hay adentro, cuando realmente podría abrir la caja y ver lo que hay adentro y ya está, porque también Dios me ha dado ojos para ver. También tenemos esa bendición. Y miren que muchas veces la vida funciona así. Entonces uno briega y lucha, y la respuesta era abre la hijueputa caja y ya, y usa las herramientas que tienes. Y esto me hace acordar un poco de una historia de un amigo mío. Yo creo que yo la he contado, no sé si en este entrenamiento o en otra masterclass, que él cuando se graduó en la universidad decía, es que yo tengo que poder hacer todo solo sin ayuda de mis papás, porque sus papás le estaban ofreciendo una ayuda importante para agarrar un camino que él quería coger en la vida profesionalmente, y él decía, no, es que yo tengo que demostrar que yo puedo hacer todo solo, y yo tengo que demostrar que soy capaz sin la ayuda de mis papás y nada. Y yo le decía, marica, pero es que tienes herramientas, tienes oportunidades, ¿qué más huevón puede ser uno que no coger las herramientas y las oportunidades que uno tiene? Y a veces funciona así, tenemos los ojos para ver y nos damos súper mala vida porque no podemos ver sin los ojos, cuando pues están ahí para que los utilicemos también. Estos ejercicios, y yo sé que me van a matar cuando me escuchen decir esto, pero estos ejercicios sí tenían el propósito de desesperarlos, pero también de darse cuenta que uno es muy huevón a veces. O sea, que uno sufre, se da mala vida por simplemente no utilizar las herramientas. Claro, ya ¿por qué tiene valor aprender a ver sin los ojos? Bueno, tiene valor para poder ver la vida claramente. Es decir, si empezamos con objetos, vamos a empezar a ver las cosas como son. Pero ojo, aquí es donde quiero utilizar muy bien mis palabras para que ustedes me entiendan. Yo les quiero enseñar sobre clarividencia y están aprendiendo sobre clarividencia con el único propósito de que ustedes aprendan a tomar buenas decisiones en su vida, con el único propósito de que ustedes aprendan a ver el camino claramente, con el único propósito de que ustedes entiendan lo que y recuerden y vean claramente lo que es importante en la vida, ¿sí? Pues de nuevo, no les sirve de nada ver lo que hay dentro de una caja o incluso mover cosas sin nada de eso tiene un propósito. Pero con el avanzar, con el caminar pues de este proceso de crecimiento espiritual, uno va entendiendo lo importante de estas prácticas y lo que realmente te enseñan. Te enseñan sobre tolerancia a la frustración, te enseñan sobre paciencia, te enseñan sobre concentración. Y finalmente, el objetivo detrás de cada práctica es aprender un poquito más sobre nosotros mismos. Es aprender a manejar, a
a sobrepasar, a sobrellevar nuestras emociones más profundas, que nosotros podamos empezar a ver la forma en la que reaccionamos ante las circunstancias y ante el hecho de que las cosas a veces no salgan como uno espera. Esa es la lección y ese es el éxito. Yo quiero que hoy redefinamos lo que es éxito en estas prácticas. El éxito dentro de estas prácticas no es ver lo que hay dentro de una caja, no es adivinar colores. El éxito dentro de estas prácticas es conectarnos con las sensaciones de nuestro cuerpo, es aprender a visualizar en nuestra mente. El propósito de estas prácticas es enseñarnos lo rápido, o sea, lo mecha corta que podemos llegar a ser, lo rápido que nos podemos emberracar, lo fácil que podemos desistir cuando el camino se pone muy difícil. Esa es la lección. Por eso hoy vamos a poner un propósito a la práctica. Y el propósito a la práctica es aprender de nosotros. Fíjense que cuando estábamos tratando de ver lo que había en una caja que finalmente estaba vacía, fue muy evidente el ego. Y entre más rimpomponza sea pues la caja, más especial, más, mejor dicho, único, inigualable, crean que haya sido el objeto que había dentro de la caja, pues como que más ego hay. Esto no se trata de adivinar, entre otras, porque otra lección muy grande y muy profunda que había dentro de esa práctica era entender nuestros pajazos mentales. Y era entender también como el afán que tenemos de tener un don o un superpoder. Pero sobre todo, creo que una de las lecciones más grandes es no saber aguantar el vacío. Entonces, y me pasa un montón. Y hay personas, y sobre todo mis estudiantes más viejos, a los que les enseñé durante muchos años y mucho tiempo atrás, pues les pasa un montón que tratan de llenar vacíos con cualquier pensamiento. Y a veces está bien reconocer y decir, mapa, no veo nada, no siento nada. Es que ese es el primer paso. Pero si ustedes tratan de llenar vacíos de maneras, ¿saben? Como con imaginación, pues no van a ver. Y claro, hemos hablado de la imaginación y yo siempre les digo que uno no se puede imaginar cosas. Y es verdad, pero es que aquí es donde todo se vuelve como muy confuso y paradójico, porque así funciona esta energía etérea, y es que todo lo que yo veo se trata sobre mí. De hecho, sobre todo cuando estábamos haciendo el ejercicio de la caja vacía, todo lo que ustedes vieron tenía que ver sobre ustedes, y les di una oportunidad maravillosa para que entraran en el lenguaje y en el simbolismo subconsciente de su mente. Porque todos los colores que vieron, todas las cosas que vieron tenían que ver, era sobre ustedes. Y está sujeto a su propia interpretación. Si de repente yo vi una caja con, no sé, con un águila volando, el águila volando que representa mi subconsciente, tal vez libertad. De repente yo estaba necesitando libertad en ese momento, ¿cierto? Desde el simbolismo de lo que yo veo hasta la emoción que siento al ver, siento rabia, siento frustración, siento que todo el mundo avanza y yo no, mapa, no veo nada. Todo eso es la lección, es el éxito y es el propósito de esta práctica. Les voy a confesar algo y no les va a gustar lo que les voy a decir. Las habilidades psíquicas, claro, se tratan de una lucha mental, de disipar el sesgo que hay en nuestra cabeza, pero como todo en la vida hay una parte humana y hay una parte divina. La parte humana tiene que ver con el manejo de nuestra mente y de nuestras emociones, que es donde la mayoría fallan, en esta parte del huevo y en esta parte de la concentración, porque se dejan desbordar de la impaciencia. ¿Y qué pasa? O sea, finalmente seguiremos avanzando, seguiremos a otros módulos, pero ustedes pueden seguir con las prácticas y eso también depende de ustedes y también depende de su disciplina, y yo siempre voy a estar acá. Pero en ese instante, o sea, en este momento, yo necesito que ustedes entiendan que la práctica tiene mucho que ver, claro, con nuestra capacidad de controlar nuestra mente, pero sí hay una parte que hay que dársela a Dios. Yo a veces, claro,
a veces logro contactar con muertos. Y me he encontrado muchas veces con muchos muertos por ahí, de personas que vienen a traer un mensaje muy lindo, un mensaje siempre esperanzador. Nunca recibo un mensaje feo, porque no creo que los que estén allá arriba puedan dar ese tipo de mensaje. Sinceramente creo que el que dice eso está echando mucha mierda, porque allá arriba solo hay amor. Pero también es cierto que el hecho de que yo los vea no depende de mí muchas veces. El hecho, yo no podría, y si ustedes se dan cuenta en la página web, yo tengo sesiones de carta astral, y tengo sesiones de tarot, y tengo sesiones de vidas pasadas, cuando son canalizaciones para mensajes que te pueden servir en la vida. Pero también es cierto que no podría yo tener una sesión de canalización con muertos, por una simple y llana razón, y es que no depende de mí que ellos vengan o no. Depende de ellos, depende del momento. Hay cierta parte que uno tiene que dejarle a Dios, y si uno de repente no ve en este momento, es por algo. Uno tiene que hacer su parte, acuérdense, dentro de un contrato. Y yo creo mucho en el karma, de verdad. O sea, todo, la vida no se queda con nada, todo se paga en esta vida, y todo se cobra en esta vida también. Y cuando uno no cumple su parte, puedes estar muy intranquilo porque el karma se echará. Y por eso es tan importante uno siempre cumplir su parte. ¿Cuál es tu parte, tu participación dentro del desarrollo de habilidades psíquicas? Tu participación es la capacidad que tú tengas de controlar tus emociones, de manejar tus emociones, de controlar tu mente. Lo que está en tu control es lo que tú sientes, tu frustración, tu estrés, tu angustia. Esas cosas están en tu control. La práctica, la disciplina, la paciencia, el entender que cada cosa que vives dentro de la práctica es una lección para ti. Te están mostrando algo sobre ti. Pero hay otra parte que depende de Dios, de lo divino, del universo, de lo que sea, lo que tú creas. Y esa parte es la decisión de Dios de darte ese poder o no, cuando estés o no listo. ¿Y cuáles son los requisitos para estar listo? Buena pregunta. La verdad no sé. La verdad no sé. Porque también he conocido muchas personas. Sería fácil decirles que el amor, la compasión, el don de servicio, pero también he conocido muchas personas que tienen dones muy, muy desarrollados y que no los utilizan de buena manera. Pero también creo que tal vez ese es el propósito de esas personas: enseñarle y reflejarle y ser espejo para los demás desde el inadecuado uso de sus habilidades psíquicas. Así que respiren, no todo depende de ustedes. No tienen tanto poder, se pueden calmar, por favor. Nadie tiene tanto poder. Y uno tiene que aceptar esa parte de la vida, pero uno también tiene que cumplir su parte. Ayer estuvimos pensando, estuvimos haciendo el ejercicio de tratar de ver lo que había en la cajita del amor. Pero, al igual que en la otra cajita, en la cajita mágica, no teníamos un propósito real. Así que hoy la tarea es ponerle un propósito real a nuestra práctica. Y ponerle un propósito real a nuestra práctica implica entender que la práctica es una práctica de autoconocimiento, es una práctica de ver claramente el camino. Y esa es la manera útil de utilizar el proceso de desarrollo de habilidades psíquicas. De nuevo, marica, no se estresen, o sea, como que pueden abrir los ojos y ver los colores. Es que por eso les digo, eso es lo paradójico de la espiritualidad. Así vivimos en el mundo real y en la tierra. Y esto que les voy a decir se van a morir de la risa, pero aquí todos vivimos con los ojos cerrados. O sea, en la tierra vivimos todos así, con los ojos cerrados tratando de ver y haciendo un esfuerzo sobredimensionado por ver, pero sin los ojos, porque no quiero que sea con los ojos, pero te dieron los ojos para que veas. No me importa, no quiero usar los ojos. ¿Pero por qué? Porque sí, porque yo quiero demostrar que tengo la habilidad de ver sin los ojos. La clarividencia ni siquiera, y les voy a decir esto que es muy importante, así que pónganme atención. La clarividencia no es ni siquiera ver sin los ojos. La clarividencia es abrir los ojos.
Eso es la clarividencia. Utilizar las herramientas que tenemos. Pero el proceso de tratar de ver sin los ojos nos va a ayudar a conectarnos con nuestro verdadero camino. Porque si bien es cierto que yo puedo abrir la caja y ver lo que está pasando con mis ojos, también es cierto que hay muchas cosas que yo no voy a poder ver con los ojos. Así que tengo que acostumbrarme a valerme de otras herramientas que tengo, como mi cuerpo, como mis pantallas mentales, como lo que escucho, como lo que siento, como las emociones que tengo, para empezar a ver. Mañana vamos a hablar sobre cómo se afina la intuición, que es un tema que me encanta. Claro, mapa, yo quiero conectarme con mis sensaciones, pero me botan como tantas señales alternas que no sabría yo decirte como, bueno, tranquis, no te me estreses. Mañana te voy a enseñar a afinar la intuición para que esas sensaciones no se te nublen por tu ego, por tus ganas de querer ver, por la expectativa frente a que pase algo. Relájense, no tenemos que llegar a ningún lugar, es que yo no les he dicho que tengamos que llegar a ningún lugar. A veces, sin el afán de llegar a algún lugar, llegamos a lugares maravillosos. Así que hoy pónganle un propósito a la práctica. ¿Y qué es ponerle un propósito a la práctica? Bueno, ¿para qué están haciendo esto? Para ver dentro de una caja donde podrían abrir los ojos y abrir la caja y ya. Pues eso sería muy tonto. La práctica es para algo más. Es para un crecimiento profundo de nuestro corazón. Pónganle el propósito a la práctica, de autoconocimiento, de sensaciones, de control emocional. Y yo les sugiero que identifiquen algo que realmente necesitan trabajar. Yo les voy a poner un ejemplo conmigo misma para que ustedes lo puedan como reflejar en su propia vida. Pero cuando yo empecé estas prácticas, yo lo hice mucho con el propósito de entender mi falta de concentración. Yo me distraigo mucho, la verdad. A mí me cuesta mucho concentrarme en la misma cosa durante mucho tiempo. Me canso, me aburro, me desespero, ¿cierto? Porque también, aún, no quiero que sientan que no es así, porque aún es así, la dopamina me domina muchas veces. Y cuando tú dejas que la dopamina te domine, entonces lo que sucede es que estás buscando el resultado inmediato rapidito, y si no tienes un resultado inmediato rapidito, pues como que te aburres, te desesperas y lo dejas ir. Y la práctica de habilidades psíquicas me sirvió muchísimo para entender por qué no me quería concentrar, y se los voy a compartir con toda honestidad para que ustedes puedan entender lo profundo de la situación. Y es que yo al final entendí que mi falta de concentración era también mi claustrofobia emocional. Es decir, yo creo que les he dicho, yo soy bastante claustrofóbica. Ya no, en realidad ya no tanto. A ver, si me meten en una caja de pronto sí me da un poquito de angustia, pero ya no tanto. Y mi claustrofobia era también el resultado de sentir que tenía que escapar y sentir que podía escapar de cualquier situación. Era una forma de evadir emociones. Ese escapismo me volvió muy desconcentrada, porque siempre estaba tratando de escaparme para hacer otra cosa y no para hacer lo que tenía que hacer. También era el resultado de no querer asumir responsabilidades, también era el resultado de tenerle miedo al fracaso. Y cuando yo logré entender que esta práctica me iba a ayudar a dejar de escaparme del mundo real, ahí fue cuando empezaron a pasar cosas muy locas, y ahí fue cuando sí empecé a ver de verdad. Pero esta parte de frustración que a mí me da mucha compasión cuando entran a esta parte, porque esta parte es súper difícil, la que acabamos de pasar. Ya aquí en adelante se siente muy distinto, pero la que acabamos de pasar es complicada, porque uno pareciera como que está haciendo un esfuerzo sobredimensionado y no termina de pasar nada. Y muchas cosas en la vida se pueden sentir así, como que uno está haciendo un esfuerzo sobredimensionado y no está pasando nada. Pero también por eso yo creo que es súper importante uno aprender a ponerle un propósito real y un propósito de corazón a las cosas, y un propósito que se pueda llevar a cabo y que pueda ser exitoso en el proceso y no en el resultado. ¿Ok?
Así que mañana nos vemos con la técnica para afinar la intuición. Besitos.